Mi papá deslizó una carpeta sobre la mesa de la cocina como si firmara un contrato con el destino. La madera crujió, el reloj de pared marcó las 6:47 y el olor a café frío llenó el aire. Yo la miré. Él también. Por un segundo, pensé que venía a pedirme perdón. Pero no. Venía a explicarme, como solo él sabía hacerlo, por qué algo que dolía tenía que tener sentido. Usé tu fondo para la universidad para pagar la hipoteca de Grace, dijo con la voz tranquila, casi paternal. Como si me estuviera enseñando una lección, no quitándome los años de trabajo que había puesto en ese fondo. Mis manos, todavía manchadas de aceite del taller, descansaban sobre el mantel. No se movieron. No se cerraron en puños. Solo escucharon. Él esperó una explosión. Una palabra, un grito, algo. Pero no lo tuvo. Yo sonreí. De esa sonrisa que no ilumina nada, solo cubre las ruinas. Si tú lo dices, respondí. Y él se relajó, convencido de que todo seguiría igual. Como siempre. 40 minutos después, el banco lo llamó. Una transferencia había sido revertida. Él contestó esperando un gracias. Pero se quedó mudo. Yo lo miré desde el otro lado del pasillo, apoyada en el marco de la puerta, y solo dije. ¿Desde dónde me estás viendo ahora, papá? Porque yo, al menos, ya no estoy del mismo lado. Desde pequeña, el dinero fue un fantasma en nuestra casa. Nunca se le veía, pero se sentía. Flotaba entre las palabras de mi madre, ajusta el presupuesto, cariño, y los aplausos para Grace cuando conseguía cualquier cosa. Yo aprendí a medir mi valor por lo que podía arreglar. Por cada electrodoméstico reparado, cada factura cubierta, cada silencio tragado. A los 16 ya cambiaba filtros de aceite después del colegio. A los 24 reconstruí el salpicadero de la cocina de Grace para su boda. Y el día que me dieron una tarjeta de regalo de $50 por aquello, también sonreí. Porque sonreír era más fácil que decir me duele. Mi papá lo llamaba responsabilidad. Yo, con los años, empecé a llamarlo servicio sin factura. Y aunque no lo sabía, cada favor que hacía era una deuda que solo crecía de un lado. El mío. Esa carpeta no solo contenía papeles. Era una declaración. Una forma elegante de decir, tu esfuerzo era familiar, no tuyo. Y cuando la cerré, entendí algo que nunca antes había visto. Que el amor, en mi casa, tenía condiciones. En silencio, recogí mi taza de café, la enjuagué, y la coloqué en el fregadero. El agua tibia corrió entre mis dedos, por primera vez no para limpiar grasa, sino para limpiar una idea. Que tal vez, ser buena hija no significaba seguir arreglando lo que otros rompían. Esa noche no dormí. En la ventana, la lluvia golpeaba como dedos impacientes. Cada gota un pensamiento, fue por tu bien, lo entenderás después. Y entre todas esas gotas, una sola frase resonaba en mi cabeza. No dejes que el dinero te vuelva egoísta. Las mismas palabras que él me dijo cuando tenía 18 años y pregunté por ese fondo. Ese día levanté un muro dentro de mí. Y esa noche, entendí que había llegado la hora de cruzarlo. No iba a buscar una llave inglesa. Iba a buscar respuestas. Había pasado la vida arreglando motores ajenos, ahora quería arreglar el mío. Y el primer paso, era mirar de frente la verdad. La carpeta sobre la mesa no era un robo cualquiera. Era un robo con una sonrisa. Las manos se pueden limpiar, pienso. Pero hay cuentas que necesitan más que jabón. El mundo olía a metal húmedo. Y por alguna razón ese olor me calmaba. Afuera, el agua golpeaba los neumáticos apilados. Adentro, el zumbido del compresor era el único latido que no me traicionaba. Me quité la grasa de las manos con un trapo viejo, pero no logré quitarme el pensamiento. El fondo. Mi fondo. Mi nombre convertido en hipoteca ajena. Abrí la app de la cooperativa de crédito. La pantalla tembló, la barra de carga tardó más de lo normal, como si también dudara de lo que estaba a punto de mostrarme. Y ahí estaba. Transferencia saliente autorización, Thomas Rivera.
Mi padre. No sentí rabia. Sentí precisión. Como una soldadura que se enfría limpia, sin dejar chispa. Ese tipo de frialdad que se aprende después de años en un taller donde los motores duran más que las disculpas. Marqué el número de la cooperativa. La línea sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Créditos Union County, buenas noches. Le dije mi nombre. Le conté que una transferencia se había hecho sin mi consentimiento. Silencio. Teclado al otro lado. Luego, la voz firme, casi ensayada. Se colocará una retención. Su caso será escalado. Escalado. Esa palabra sonó más fuerte que cualquier grito que mi padre haya soltado en la vida. Apoyé la palma sobre el mostrador de metal, y respiré. Por primera vez, el silencio no fue debilidad. Fue control. La lluvia afuera sonaba como un aplauso que no pedí. Le agradecí a la voz del teléfono, colgué, y me quedé mirando mis manos. Manos que arreglaron todo lo que los demás rompían. Pero esa noche, por fin, habían hecho algo por sí mismas. Saqué cada recibo, cada copia, cada fragmento de promesa. El papel olía a tinta fresca y a años perdidos. No tenía la pinta de venganza, sino de reparación. Y eso dolía más. Porque en el fondo, aún quería que él entendiera. No que me temiera. Laura, se te da bien el trabajo con las manos. Sí, papá, se me da bien. Por eso hoy trabajo con lo que es mío. Un clic. Una notificación. Y el mundo cambió de lado. A veces, los finales no hacen ruido. Solo se confirman. Esa noche no hubo gritos, ni portazos. Solo el zumbido del fluorescente y el sonido lejano de la lluvia. Mientras revisaba cada número, entendí que mi guerra nunca fue contra mi familia. Fue contra la idea de que tenía que merecer lo que ya era mío. De niña, creía que si trabajaba lo suficiente, ellos me verían. Pero el esfuerzo, en mi casa, era invisible hasta que faltaba. Y ahora, faltaba. Faltaba la hija que resolvía todo, la que no pedía nada. Y ese vacío les iba a doler. No por crueldad, sino por justicia. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. No contesté. Sabía que era el banco. O peor, papá. Y por primera vez, dejé que el ruido pasara sin interrumpirme. Cuando llegué a casa, la nevera zumbaba como un amigo cansado. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Era el mismo lugar donde me robaron mi fondo. Pero ahora era el lugar donde empezaba a recuperarlo. Respiré hondo. Esto no es venganza, me dije, es reparación. Y mientras las palabras flotaban en el aire, sonaron las notificaciones del banco una tras otra. Transferencia revertida. Fondos restaurados al beneficiario. Cerré los ojos. No lloré. No lo necesitaba. Había recuperado algo más que dinero. Había recuperado mi derecho a decir basta. Las manos limpias, pensé, pero las cuentas. Sucias. A las 9:54, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era el banco. Era él. Su voz viajó por el pasillo como metal raspando contra el concreto. ¿Qué hiciste, Laura? Yo me limpié las manos en el mismo trapo de siempre. El aceite, esta vez, parecía más fácil de quitar que la culpa que intentaban colgarme. El eco de su voz quedó suspendido en el aire, pesado, sin respuesta. Y entonces lo supe, la próxima escena no sería silenciosa. La lluvia esa noche no caía. Golpeaba. Como si el cielo también tuviera algo que reclamar. El teléfono todavía vibraba sobre el mostrador, su nombre parpadeando, papá. No contesté. Pero el ruido no paró. Y poco después, las luces de un coche cortaron la oscuridad frente al taller. Frenaron de golpe. Puerta que se abre. Gritos que el agua no logra borrar. Grace y Cohen entraron primero. Empapados. Detrás, mis padres.
el agua resbalando por sus abrigos como si también los desnudara. Papá no esperó un segundo. Golpeó la mesa con la mano abierta. ¿Qué hiciste, Laura? ¿Qué demonios hiciste? Su voz sonó metálica, como una herramienta mal usada. Yo no me moví. El taller olía a lluvia y aceite quemado. Los ojos de Grace buscaban algo entre mis manos, como si aún pudiera encontrar allí el dinero perdido. Eso no era tuyo, gritó. Era mío, respondí, con calma. Solo esas 2 palabras, pero la calma fue lo que más los hirió. Mamá intentó interceder. Su voz temblaba más que la luz del neón. Cariño, Grace pondrá tu nombre en la escritura. No seas cruel. No quiero un rincón en su casa, dije. Quiero que respeten mis límites. Papá soltó una carcajada vacía. ¿Límites? ¿Dónde aprendiste esa palabra? En el trabajo, le dije. En la clase de soldadura. Si te sales de la línea, las chispas te quitan algo. Grace me miró con los ojos rojos. ¿Así que prefieres verme perder la casa? Prefiero que vivas dentro de lo que puedes pagar. Nos arruinaste. No. Me reparé. Colin dio un paso adelante, el puño apretado pero vacío. Esta es nuestra casa. Tu casa, corregí. Mi fondo. Papá volvió a golpear la mesa. El sonido resonó por todo el taller. Autorizarás que esa transferencia vuelva, Laura. No. La palabra cayó pesada, exacta. Como una llave inglesa sobre el concreto. Durante años, no era una palabra prohibida. No se decía. No se pensaba. Y ahora, por fin, respiraba en mi boca. No éramos una familia que decía no. Éramos una familia que lo resolvía todo. Y resolver siempre significó que yo lo resolvía. Mamá trató de ablandar la voz. Hija, no lo hicimos por maldad. Lo hicimos por familia. Entonces el amor duele con intereses, ¿no? Papá se quedó quieto, respirando fuerte. Por primera vez en mi vida lo vi pequeño. Perdido. Un hombre sin control. Y en ese vacío, entendí que mi rebeldía no era violencia. Era equilibrio. Tomé mi abrigo, sin prisa. No me estoy marchando, dije. Ah, no, murmuró mamá, confundida. No. Me estoy haciendo a un lado. Las luces de los faros aún se reflejaban en el cristal cuando crucé la puerta. El agua fría me golpeó la cara, pero no dolió. Era el tipo de frío que purifica. No grité. No corrí. Solo caminé. Cada paso sonaba como un golpe seco de independencia. El taller detrás de mí seguía iluminado, testigo de algo que por fin se rompió pero para bien. Esa noche, la lluvia y el orgullo hicieron ruido juntos. Y cuando el agua se detuvo, me di cuenta de que ya no tenía miedo del silencio. Porque el silencio, ahora, tenía mi nombre. El ruido se fue. Lo que queda es la paz que cuesta caro. Dicen que después de una tormenta viene la calma. Pero nadie te advierte lo que cuesta esa calma. A veces no llega con sol, llega con vacío. A la mañana siguiente, el aire olía a metal y a café recalentado. Mi teléfono vibraba sin parar, 12 llamadas perdidas. 5 de mamá, 4 de Grace, 3 de papá. Las miré una por una y no contesté ninguna. El silencio, por fin, trabajaba para mí. A mediodía, llegaron los mensajes. Podemos arreglar esto. Ven a casa a las 7. No fui. A las 7, estaba imprimiendo correos del banco. Palabras frías, impersonales. Restauración al beneficiario completada. Cada línea era una frontera nueva. La tinta todavía húmeda, como una herida recién cerrada. Guardé los papeles en una carpeta transparente. Nada de Manila. Las mismas manos que durante años arreglaron motores ahora protegían mi nombre. Esa noche cambié todas mis contraseñas. Agregué verificación en 2 pasos. Y elegí una frase tan larga que me hizo reír. Nunca más sin permiso.
Sonaba a lema, a promesa, a advertencia. Por primera vez, me convertí en un misterio que mi familia no podía descifrar. 2 semanas después, un hombre con chaqueta impermeable entró al taller. Preguntó por mí, por mi nombre completo. Su voz era cortés, el tipo de tono que siempre precede a las malas noticias. Me entregó una carpeta. Dentro, 3 palabras. Conversión. Interés equitativo. Acuerdo familiar. Me estaban demandando. Leí cada página 2 veces. Luego una tercera. Las manos me temblaron, pero solo al principio. Después, no. Llamé al abogado cuyo número me había dado la chica de la cooperativa. La oficina olía a papel y café quemado. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé, solo dijo: ellos perderán. Es ruido, no sustancia. Yo sonreí sin humor. He vivido toda mi vida junto a generadores, respondí. Entonces estarás bien. El mes siguiente fue el más ruidoso de todos. No por motores, sino por palabras. Tías que escribían ensayos sobre hijos desagradecidos. Vecinos que me evitaban en el mercado. Amigas de Grace que me enviaban citas sobre el karma. Incluso un excompañero de la secundaria me escribió: solo ayuda a tu hermana, bro. Lo silencié uno a uno. Como quien apaga interruptores en una fábrica vacía. Cada silencio recuperado era un metro de paz conquistada. A veces pienso que el ruido no se va. Solo aprende a quedarse quieto. Miguel lo notó enseguida. Te ves diferente, dijo, secándose las manos. Sí, respondí. Por fin arreglé algo que se queda arreglado. Él sonrió. Se siente bien, ¿no? Mejor que bien, dije. Se siente firme. Afuera, el mundo seguía girando. Los clientes llegaban, los motores rugían, y la vida continuaba. Pero dentro de mí, algo había cambiado de eje. Ya no giraba alrededor de la culpa. Por primera vez en años, me reconocí. No como la hija útil, ni la hermana responsable. Sino como alguien que había aprendido a quedarse firme sin pedir perdón. La calma después del ruido no era silenciosa. Era digna. Era mía. El eco del ruido, pensé. No es para recordarte el dolor, sino para comprobar que ya no duele igual. El primer día después de la demanda fue también el primer día que me sentí libre. No porque hubiera ganado nada, sino porque ya no tenía miedo de perder. El taller amanecía tibio, con olor a acero y a oportunidad. Miguel ya estaba ahí, revisando las láminas de metal. Me saludó con un gesto simple, sin preguntas. Ese silencio valía más que cualquier consuelo. El acero chispeaba. Las luces bailaban sobre el suelo como pequeños recuerdos que ya no quemaban. Cada soldadura era un límite. Cada chispazo, una decisión. Durante años había usado mis manos para arreglar lo ajeno. Ahora las usaba para construir lo mío. El negocio creció despacio, como una flor que no necesita testigos. 2 encargos se volvieron 5. 5, 9. Miguel tarareaba mientras trabajábamos, y yo descubrí que ese sonido era lo más parecido a la paz que había sentido en años. Una tarde, al terminar una estructura grande, me senté en el suelo del taller, cubierta de polvo metálico. El sudor y las lágrimas se confundían, pero esta vez, ninguna dolía. Tomé el primer recibo con el nombre nuevo. Acero Firme S.L. El papel brillaba bajo la luz como si también respirara conmigo. De niña, me decían que el esfuerzo era amor. Ahora sabía que el amor también podía ser descanso. Y que el descanso no era rendirse. Era volver a casa. A veces pensaba en ellos. En la casa de Grace, en los gritos, en las miradas. El orgullo es un metal extraño, duro, pesado, pero si lo calientas lo suficiente, se vuelve maleable. Quizá, algún día, el nuestro también se doble sin romperse. Cada noche, al cerrar el taller, las luces del techo zumbaban como un coro familiar. No necesitaba palabras.
El sonido del acero enfriándose me recordaba que algunas cosas se reparan solo cuando dejan de buscar su forma original. Las manos que antes se escondían ahora dejaban huellas firmes sobre el metal. Ya no temblaban. Ya no pedían permiso. Un viernes por la noche, terminamos el último encargo del mes. Miguel apagó el compresor y me pasó una botella de agua. Brindemos, dijo. ¿Por qué? Por los motores que no se rompen y las personas que sí saben cuándo parar. Sonreí. No como antes, para disimular. Sino con alivio. Con verdad. Ese fin de semana, el silencio me encontró de nuevo. Pero esta vez no vino con miedo. Vino con espacio. El ruido se había ido. Los reproches, las voces, los tienes que. Y en su lugar, el zumbido suave de mi soplete. Mi respiración acompasada. Y la certeza de que lo que estaba construyendo no era solo acero. Era una nueva versión de mí. Chispas que no queman, pensé. Porque ya no ardo. Solo brillo. La ciudad afuera zumbaba, indiferente, pero dentro de esas paredes pequeñas, había una vida que por fin tenía sentido. No perfecta. No silenciosa. Pero suya. Mía. El supermercado olía a café recién molido y aire frío. Hacía meses que no los veía. No era planeado. Solo pasó. Doblé la esquina del pasillo y ahí estaban. Mi madre, con los ojos cansados detrás de un par de cupones. Mi padre, más delgado, fingiendo comparar precios. Por un segundo, todo el ruido del mundo se detuvo. Ni el carrito, ni las luces, ni el murmullo alrededor. Solo ellos. Y yo. Mamá fue la primera en hablar, con esa voz que alguna vez me calmaba. Laura. La palabra cayó suave, como si buscara permiso. Papá levantó la mirada, inseguro. ¿Cómo va el trabajo? Bien, respondí. Nada más. Esa caja. La misma que, años atrás, mi madre me quitaba de las manos diciendo. Ajústate al presupuesto, cariño. Esta vez, nadie la tocó. Pasé la caja por el lector de precios. Beep. Un sonido tan simple. Pero en mi pecho, sonó como un aplauso. Pequeño. Verdadero. El tipo de aplauso que uno se da a sí mismo cuando por fin deja de buscar aprobación. Mamá bajó la mirada. Deberíamos cenar juntos. Negué suavemente con la cabeza. Aún no. Su rostro se desmoronó. Nos estás castigando. No, dije. Me estoy protegiendo. Papá la miró, luego a mí. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Finalmente murmuró. Siempre fuiste constante. Por primera vez, no me apresuré a consolarlo. No llené el silencio. Lo dejé caer donde debía. A veces, el amor también necesita distancia para respirar. Y el silencio, cuando no duele, se vuelve hogar. Metí las compras en el coche, cerré la puerta y me quedé mirando mis manos sobre el volante. Las mismas manos que habían sostenido herramientas, papeles, heridas y esperas. Ahora sostenían algo simple. Mi propio ritmo. Esa noche, en mi apartamento, las luces eran suaves. El ruido de la ciudad afuera sonaba como un motor tranquilo. Abrí la laptop y entré en el portal de inscripciones. Curso de soldadura submarina. Difícil. Caro. Mío. No tuve que pedírselo a nadie. No tuve que justificarlo. Solo decidirlo. Respiré hondo. El aire no supo a miedo. Supo a comienzo. El mundo no cambió esa noche. Pero yo sí. Y eso bastaba. Allá abajo, las sirenas se desvanecían hasta volverse silencio. Y en ese silencio, encontré algo que siempre había estado buscado. Paz sin culpa. Tal vez familia más pequeña. Tal vez más silencio. Pero mejor porque es mía. Si esta historia te llegó, comenta uno si alguna vez fuiste quien lo arregla todo,
2 si aprendiste a dejar de hacerlo. Dale like, comparte y suscríbete.